Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos 14 de diciembre del 2020 y para mí como pastor pues me da mucho gozo saber que hemos llegado hasta esta fecha del año con vida, con la bendición de Dios, con su misericordia evidente en cada uno de nosotros. Ahí donde usted está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Jehová Dios Todopoderoso, gracias te damos por este día. Perdona cada pecado, cada ofensa, límpiame, purifícame y habla a tu pueblo de acuerdo a la necesidad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, yo quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Usted es un creyente o es un discípulo? Y es que hay diferencias entre el ser creyente o ser un discípulo. Sabemos que el creyente es aquel que cree en Dios, asiste a una iglesia y colabora medianamente en lo que pudiera hacer. El discípulo es aquel que cree en Dios, asiste a una iglesia, tiene a alguien quien lo consolida, es decir, tiene un líder, pero él también discipula a otros. Mientras que el creyente probablemente tarde mucho tiempo en llevar a alguien a los caminos del Señor, el discípulo está constantemente hablándole a otros de Jesucristo y trayéndolos al camino del Señor. Mientras que el creyente muchas veces está esperando que le visiten, que lo llamen o que oren por él, el discípulo está constantemente llamando, visitando, orando, intercediendo por otro, porque ha entendido ese llamado único de Jesucristo. Pero yo en esta mañana quiero darle a usted características, el perfil, actitudes que son evidentes y necesarias que estén en un discípulo. Yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, libro de San Lucas, el capítulo 9, el versículo 23, vamos a dar lectura en esta mañana. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, y dice así la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay una coma, luego dice tome su cruz cada día, y hay otra coma, y luego dice sígame. Entonces podemos ver que aquí, como un perfil de un discípulo, en primer lugar, cuando estamos hablando niéguese a sí mismo, estamos hablando de alguien que es abnegado, de alguien que tiene claro que su vida es para el servicio de Dios y que está dispuesto a negarse a su carne, a negarse a su yo, a negarse a sus propios deseos, a sus propios sueños. Mire que cuando usted se convierte en un discípulo de Cristo, usted puede entender que sus anhelos y sus sueños son importantes, pero los de Dios siempre serán mejores. Y ese tiene que ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón, el poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, una característica de un discípulo es que el discípulo es abnegado. ¿Qué más vamos a ver ahí en el mismo versículo? Dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Entonces, el negarse a sí mismo, estamos hablando de que es una persona sacrificial. ¿Qué quiere decir esto? No busca lo fácil, sino que no busca la comodidad, sino que es alguien que siempre está dispuesto a avanzar, a luchar con su dificultad, a luchar con su carne, a ordenarle a su carne sujetarse a la autoridad de Cristo y vivir una vida en victoria, porque no puedes decir que vives en victoria si no tienes batallas. Entonces, esa batalla permanente que tenemos, como el apóstol Pablo lo dice allí, que en nuestro ser tenemos el espíritu quiere una cosa, la carne quiere otra cosa, pero el discípulo vive una vida sacrificial, es decir, me niego. Vimos la primera parte, soy abnegado, me niego a sí mismo, tomo mi cruz, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, porque es que soy un discípulo y sigo las pisadas del Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino acá a la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros hablamos de que el reino de los cielos se ha acercado, significa que va a haber guerra a mi alrededor. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no va a querer que yo, que antes pertenecía al reino de las tinieblas, ahora sirva al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Vamos a ver otro punto más. Dice luego ahí mismo en el versículo 23:
Niéguese a sí mismo, ahí está la coma, y luego dice, tome su cruz cada día, ahí está la siguiente coma, y por último dice, y sígame. Eso quiere decir que otra característica del discípulo es un estilo de vida diario, de seguimiento. No es que hoy día sigo a Jesús, mañana sigo al mundo. No es que hoy día sigo lo que dice la palabra, mañana voy a seguir lo que dice mi carne. No, es una vida de continuo seguir, de persistir, de avanzar, de saber y tener claro lo que Dios quiere y para qué lo quiere para mi vida. Y aunque yo no entienda lo que Dios quiere hacer, yo siempre le digo, iglesia, a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Y un discípulo tiene que ser obediente. Ahora yo quiero, mi amado hermano, que usted lea conmigo Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, leyendo nosotros este texto, nos vamos a dar cuenta que dice en primer lugar, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Lea el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿cuál será la característica que vemos allí de un discípulo? El discípulo tiene que aprender a ser desprendido. Diga allí conmigo, repite, diga desprendido, desprendimiento. En mi corazón debe estar claro que todo lo que soy le pertenece a Dios y que todo lo que tengo es de Él. ¿Cuántos piensan así? Me imagino que algunos allí han de decir amén. Pero si usted no puede decir amén, entonces yo quiero que usted se analice y se dé cuenta, me está faltando esta característica de un discípulo, porque un discípulo tiene que aprender a ser desprendido. ¿Quién me dio ese ejemplo? En primer lugar me lo dio Jesucristo. Y cuando usted ve la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que dice que todos se despojaban incluso de sus bienes y los traían a los pies de sus discípulos para el ensanchamiento, para la extensión del reino de Dios. Entonces, una característica de un discípulo es que el discípulo es desprendido. Pero ¿qué más encontramos aquí? Luego dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando forma de siervo. Entonces, otra característica de un discípulo es que un discípulo es siervo, es servicial. Diga allí conmigo, repita, servicial. A veces nos gusta ser líderes, pero no se olvide que para yo ser líder tengo que ser discípulo. Y solo me gusta decir, haz esto, haz lo de aquí, haz lo de acá, haz lo de allá, y dar órdenes. Pero yo debo en primer lugar ser siervo. ¿Qué impediría que yo haga cosas que le estoy mandando decir a otros? Somos iguales, yo puedo hacerlo, yo tengo que ser el ejemplo. Yo soy el que tengo que motivarlo e inspirarlo a hacer aquello. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dio ejemplo que primero Él era alguien desprendido, se despojó de todo. Pero luego vemos que fue alguien que también hizo el papel de siervo. Y usted sabe que incluso le lavó los pies a sus discípulos. Somos siervos. Quiero que usted se analice, ¿estoy siendo siervo verdaderamente? ¿O solo me gusta la imagen de ser alguien que está al frente, que lidera? Pero para estar al frente necesito servir. Vamos a ver otra característica, mis amados hermanos. Entonces dice que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y luego dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la otra característica que vemos aquí de un
discípulo es que un discípulo es humilde. Y yo quiero que usted tenga claro esto. A veces se ha malinterpretado y se cree que humildad es lo mismo que pobreza, y no es así. Humildad no tiene nada que ver con pobreza. Yo conozco gente con muchos recursos, pero tan humildes que usted ni se imaginaría que tienen todo lo que tienen. Conozco gente que conoce mucho, que tienen doctorado, que tienen PhD, pero son gente tan sencilla que no tratan de presumir. Son gente que no necesitan estar alardeando a otros lo que son, porque ellos saben lo que son. Eso quiere decir que el discípulo, yo no tengo que decir, es que yo estudio en el seminario, es que yo vivo en tal sector, es que yo estudié en tal universidad, es que yo tengo tal conocimiento. La razón por la que todo hijo de Dios debe sentirse dichoso y feliz es porque usted es llamado hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados hijos de Dios. Entonces la característica de un discípulo, otra característica de un discípulo es que el discípulo es humilde. Jamás debo enaltecerme, jamás debo creerme superior a otro, sino que yo debo ¿de qué? Ser humilde. Y mientras más sé, y mientras más Dios me usa, más humilde debo ser, porque la humildad es la plataforma para que Dios se exhiba. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? La humildad siempre será la plataforma para que Dios se exhiba en tu vida y a través de tu vida. Y el último punto, mis hermanos, y con esto terminamos este tema, es un tema muy extenso, lo vamos a seguir tratando en las siguientes semanas. ¿Sabe por qué? Porque iniciamos un nuevo año con Casas de Paz, con un nuevo estudio de discipulado, y todo hijo de esta casa debe tener estas características que estamos viendo, porque estas características son las que coinciden con la visión que tenemos como iglesia. Amén. Entonces la última característica que tenemos dice que luego él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la última característica que yo voy a darle de un discípulo en esta mañana es que el discípulo tiene una obediencia sacrificial. ¿Cuántos dicen amén o ayayay o algo diga allí donde usted está sentado? Es que solo nos gusta obedecer lo que me gusta, pues. Yo obedezco lo que me gusta, que el pastor me dice que me toca predicar, a mí me encanta obedecer eso. El pastor me dijo que a mí me toca estar a cargo de la alabanza, a mí me encanta hacer eso. Pero y si el pastor me dice que le ayude a recoger la basura del patio, que le ayude a sacar los desperdicios que hay que botar porque viene el colector, que ayude a mover unas cosas pesadas, eso no me gusta, eso no es por cómo va a decir eso a mí el pastor si yo soy líder. Mientras más Dios nos usa, más humilde, más debemos estar dispuestos. Entonces, la obediencia sacrificial es aquella que yo hago aunque no me agrade, pero lo hago porque sé que es lo mejor. Recuerda que Jesucristo dijo en la cruz: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Allí hay un ejemplo de una obediencia sacrificial, es decir, esa idea no es agradable para mí. Yo ya les he explicado antes, para Jesús no era agradable la idea de saber que iba a venir todo el pecado del mundo entero sobre él, toda esa podredumbre iba a venir sobre él, que es santo por los siglos de los siglos. Esa idea no le agradaba, pero era lo que el Padre le estaba pidiendo y él estuvo dispuesto. Eso es obediencia sacrificial. ¿Cuántas veces usted ha tenido esa clase de obediencia? Pero resulta que el pastor, el líder, la persona que Dios ha puesto al frente le dice algo, usted dice: no, yo no estoy de acuerdo, yo no voy a ir, no me parece. No, no es que si no te parece, es que si yo soy un discípulo, yo estoy dispuesto a obedecer. Esa es la obediencia sacrificial. Y esa es la característica de un discípulo. Y termino diciéndote algo: si tú no aprendes a ser discípulo, tú no puedes discipular a nadie. Ese es el problema que tenemos muchos pastores. Se nos hace tan difícil discipular a la gente porque de pronto muchas veces no fuimos discipulados. Y como yo no he sido discipulado, no tengo la idea clara de lo que significa ser un discípulo y lo que significa discipular. Pero si en tu corazón hay ese deseo ferviente, esa pasión que arde porque otros vengan a Jesucristo, por poder ayudar a otros a llegar al reino de los cielos, por discipular a otros, por consolidar a otros, el primer requisito que debes cumplir es ser un discípulo de Cristo y de la autoridad que Dios ha puesto sobre ti acá en la tierra. Pastor, pero es que ¿cómo a usted se le ocurrió poner de líder de Casa de Paz al hermano? Que el hermano solo es bachiller, yo soy PhD. ¿Qué importa que tú seas PhD y que él sea bachiller? Así lo quiso el Señor y así lo vamos a hacer en el nombre de Jesús.
Próxima semana vamos a ver las características de una comunidad de discípulos. Para que usted vea, hey, yo soy discípulo, ahora voy a ver si la gente que me rodea, la iglesia, la casa a la que pertenecemos, es una comunidad de discípulos verdaderamente. Que Dios me los bendiga, los amo en el Señor, adelante en Cristo.